Buenas tardes, damos inicio a la exposición dialógica de los ejes temáticos de la semana. Quiero recordarles que a fines de mayo terminamos el primer trimestre y que vamos a tomar una síntesis integradora o evaluación de los temas que se han dado desde la semana del 16 de marzo hasta la fecha, última semana de mayo. Bueno, ustedes sabrán que en una sociedad el hombre, que es un zoopoliticón como lo definió Aristóteles, interactúa con otro. En este interactuar con el otro se generan intereses distintos, se ponen en juego intereses distintos. Estos intereses distintos generan conflictos, con lo cual aparece el derecho como un ordenador social. Y su relato más lejanos es en la Mesopotamia asiática, con los asirios, el rey Hammurabi, que hace el primer compendio de normas. Bien, derecho como género es un ordenador social, es el tronco desde el cual ustedes puedan ver, se desprenden distintas ramas. Entonces, frente a un conflicto de entre dos o más personas, aparece este derecho, este conjunto de normas, que es un ordenador social y que tiene que ver con un valor que lleva intrínseco, que es la justicia, ¿sí? Dar a cada uno lo suyo. Y además importa en cada una de las personas que se relacionan la seguridad en cuanto a sus derechos y obligaciones. Este derecho, este ordenador social, este conjunto de normas, puede ser positivo en tanto y cuanto es un conjunto de normas. Lo positivo es una corriente filosófica que tiene que ver con lo normativo. Entonces decimos que el derecho, como es un conjunto de normas jurídicas, es positivo. Recuerden ustedes que las normas jurídicas se diferenciaban de las sociales. ¿Por qué? Porque son escritas. Todo lo que tiene que ver con el derecho es escrito. Bien, es escrito, general, porque es para todos, de cumplimiento obligatorio y coercitiva. La coercitiva tiene que ver que la posibilidad de aplicar una sanción frente a su incumplimiento. También decimos que el derecho puede ser vigente cuando rige, cuando no ha sido derogado por otra ley. Y si ha sido derogado por otra ley, es derecho no vigente, queda como un antecedente. Bien, aquí he querido graficar en este árbol, el tronco sería el derecho, como este conjunto de normas y principios que regula las relaciones entre las personas, estableciendo los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Genéricamente el derecho. Y nos vamos a abocar a dos ramas del derecho, o bien lo que dice social u otras, dos ramas, público y privado. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre público y privado? Son dos ramas que se abren de este derecho. Es en la medida en que intervenga el Estado. Bien, en privado tenemos, por ejemplo, A y B, yo vendo, el otro compra, las dos personas están en una relación de igualdad. Es derecho privado. El Estado no interviene. Son las partes las que establecen los modos de relacionarse. Ahí tenemos el derecho civil, que relaciona toda la vida de la persona desde el nacimiento hasta su muerte, ¿sí? El derecho laboral, en el cual se relacionan empleador y trabajador. Bien, el derecho comercial, que tiene que ver con aquellas personas que en forma habitual realicen actos de comercio. Y el público tiene que ver cuando una de las partes en que se relacionan es el Estado, o sea, Estado y persona particular. Esa relación es de subordinación. El Estado, la persona está subordinada al Estado porque el Estado tiene un objetivo que es el bien común. Por lo tanto, está en un grado de superioridad. Y está el derecho penal, que se refiere a las penas y los delitos, el derecho administrativo, cuando las personas se relacionan con el Estado, y el derecho constitucional, que establece las declaraciones de derechos y garantía y organiza los poderes.
Bien, vamos ahora al derecho laboral. Si nos recordamos en el árbol, dijimos que el derecho laboral es derecho positivo porque es escrito, ¿en dónde? En la ley 2744. Bien, es vigente porque tiene aplicabilidad. Bien, es privado porque ambas personas se relacionan en un plano de igualdad. Cuando entramos a definir el derecho, siempre el derecho en general o las distintas ramas, comenzamos igual. Conjunto de normas y principios y luego viene el objetivo. ¿Qué es lo que va a tutelar? ¿Qué es lo que va a proteger? En este caso, el trabajo humano, libre, por cuenta ajena, dependiente y a cambio de una remuneración, salario. Este derecho laboral tiene dos ramas. Una, el derecho al trabajo individual, o sea, el trabajador, en donde tiene mucha injerencia, intervención el Estado en esa relación, o sea, empleador-trabajador, el Estado no es parte de la relación, es el árbitro. ¿Por qué? Porque la ley presume, la ley 2744, presume que la parte más débil en esa relación es el trabajador. Entonces, la intervención del Estado es muy presente, atento a esa protección que le tiene que dar a la parte más débil, que es el trabajador. Y el trabajo colectivo, el derecho al trabajo colectivo, que tiene que ver con los sindicatos, la libertad sindical, de asociación, que esa parte nosotros no la vemos. Bien, cronología del derecho laboral. No es la línea del tiempo de la evolución. Tiene que ver ahora que esa fue del trabajo, sino que acá tiene que ver de las primeras normas laborales, normas de protección que fueron evolucionando. Cada norma surge a partir de un hecho histórico. En el siglo XIV, las rebeliones en Inglaterra y Francia, que dan origen a la Revolución Francesa y a la Revolución Inglesa, a la gloriosa revolución, tienen que ver con limitar el poder de las monarquías absolutas. Con lo cual surgen las primeras reconocimientos de derechos muy incipientes. En el siglo XV es el apogeo de las monarquías absolutas. En el siglo XVIII tenemos la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, revolución industrial que importó cambios tecnológicos, la Revolución Francesa en lo económico y político. Y se disolvieron las corporaciones, que eran los antecedentes de los sindicatos, y obviamente está en pleno apogeo el sistema capitalista. Bien. En el siglo XIX aparecen las distintas doctrinas sobre el socialismo libertario, el socialismo científico y el socialismo utrópico. La cuestión social con la Iglesia, el Papa León XIII, con la Rerum Novarum, y cae la monarquía y surge la primera república en Francia en el 1848. Siglo XX tenemos como hechos que marcan cierta importancia en esto, aparece la primera fuente de creación normativa y de reconocimiento de derechos, que es la OIT. Bien, acuérdense que la Primera Guerra Mundial va del 1014 al 1018, en el 1019 se firma el Tratado de Versalles, que da origen a la OIT. Posteriormente, en el 1999, tenemos que la OIT acuña el concepto de trabajo decente. En el siglo XX también tenemos el trabajo sustentable, que tiene que ver con esta forma nueva de producir, muy relacionado a todo lo ambientalista. Y los modos de no maximizar la economía, sino de proteger los recursos. Recuerden que los recursos son limitados. El derecho laboral, que es una rama del derecho, tiene un origen que se denomina fuente, que es el origen de las normas. ¿Sí? Bien, el derecho laboral, el concepto son las formas en que se producen o se crean las normas jurídicas. El origen, la fuente es igual a origen de las normas. ¿Cómo se clasifican esas fuentes u origen de las normas? Tenemos fuentes generales,
que son comunes a todas las ramas del derecho, tanto a los públicos como a los privados, a la rama pública como privada. Y bien, que son la ley en sentido amplio, y con la ley en sentido amplio tenemos la Constitución Nacional, que es la norma suprema, los tratados internacionales que fueron incorporados con la reforma constitucional de 1974 a la Constitución, los decretos reglamentarios. Ustedes saben que cuando se dicta una ley, la dicta el poder legislativo, pero para que sea operativa, para que tenga aplicabilidad, tiene que el Poder Ejecutivo dictar un decreto reglamentario. Si no, no entra en vigencia esa ley. ¿Sí? Las resoluciones administrativas, que son las decisiones que toman los órganos administrativos del Estado. Cuando se habla de administrativo, en derecho, tiene directa relación con el Estado. Entonces, las resoluciones administrativas son las decisiones que toma el Estado frente a las peticiones de otro órgano o de los particulares. Y los edictos son, los edictos son las decisiones o resoluciones que toma el órgano municipal. Luego tenemos la costumbre, que son la costumbre y la jurisprudencia, que tiene que ver con los fallos y sentencias que por su importancia el Superior Tribunal de Justicia, que es el máximo órgano del Poder Judicial en la provincia, impone su carácter como antecedente. Y la doctrina son las distintas corrientes del pensamiento sobre distintas materias del derecho hechas por los jurisconsultos, que son los científicos o pensadores del derecho.